estamos ya a las puertas de 2024. De ello vamos a hablar con María Jamardo, periodista de Tribunales del diario El Debate. Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola a todos. Gracias por estar con nosotros un día más. Este lunes se han cumplido 5 años del mandato caducado del Consejo General del Poder Judicial. Seguimos en las mismas. Claro, la pregunta aquí que yo creo que nos hacemos todos es ¿de quién es la culpa? ¿No? O sea, ¿quién tiene la culpa de que todavía sigamos 5 años después, desde 2018, en esta situación, María? Pues la cuestión es clara, la Constitución es clara, Congreso y Senado tienen la obligación constitucional de empezar o activar los mecanismos necesarios para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Ni el Congreso ni el Senado lo han hecho, así que la responsabilidad es institucional. Y además hay una condena, el pasado mes de junio o julio, si no me falla la memoria, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó al Estado español por vulnerar los derechos de varios de los candidatos a esa renovación del Consejo General del Poder Judicial, que estaban en la lista pactada inicialmente entre el Partido Popular y el Partido Socialista en el primer intento de renovación que se produjo bajo la presidencia de Pablo Casado. Y desde entonces, efectivamente, se congeló esa lista. El Congreso y el Senado, que estuvieron presididos por sendos socialistas la legislatura pasada, no activaron los mecanismos y yo creo que es meridianamente claro que la responsabilidad institucional corresponde a ambas cámaras parlamentarias, que son las que tienen la obligación de, insisto, poner en marcha el contador para incorporar esos nuevos 12 juristas que vienen de designación política o tradicionalmente han sido validados en las cámaras parlamentarias. Es cierto que hay otros que se reservan a la negociación de grupos políticos, pero lo que pretenden ahora mismo tanto gobierno y oposición es imposible. Llegar a un acuerdo entre PSOE y PP llegados a este punto, con la amnistía encima de la mesa, con las acusaciones constantes del Ejecutivo y el Legislativo a los jueces y al Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial se ha convertido en un problema, por una parte, y en una barrera de contención por otra. Así que es complicado, efectivamente, si las cámaras no activan el mecanismo. Es decir, tú ahora mismo no confías en que pueda producirse ese acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista, pues dadas las circunstancias, ¿no? El contexto actual, ¿no? Que atraviesa el país después de salir de amnistía. Pero entonces, ¿qué queda, ¿no? Para que podamos entenderlo también los espectadores. ¿Qué posibilidades quedan? Por ejemplo, desde Podemos están pidiendo que se reforme ese reglamento, ¿no? Para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que sea por 2/3, ¿no? Si no me equivoco, que no haga falta lo que se está pidiendo hasta ahora. Y desde Vox que piden volver a la ley de 1980 para que sean mayoritariamente los jueces, ¿no? Quienes eligen a los jueces. ¿Cuál crees que es el camino ahora más probable? ¿O seguir todavía en ese atasco, ¿no? Dentro del Consejo General del Poder Judicial? Bueno, yo descarto el acuerdo. Eso es una realidad, puedo equivocarme, pero me parece que las posturas están tan enfrentadas que es imposible un mínimo negociador, ¿no? Sobre todo porque una de las formaciones, el Partido Socialista, insiste en renovarlo con el método actual y después de esa renovación cambiarlo, y el Partido Popular lleva ya varios años, al menos desde la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la presidencia, pidiendo que se reforme el sistema y que sean los jueces los que elijan a sus representantes en el Consejo General del Poder Judicial, precisamente para despolitizar ese órgano que tiene la no menor misión de nombrar a los presidentes de sala y a los magistrados que van a ocupar audiencias provinciales, tribunales superiores de justicia, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo. La realidad es que, llegados a este punto y en ese encontronazo permanente, el Consejo General del Poder Judicial solo puede pasar, insisto, por las cámaras. Así lo están pidiendo algunas asociaciones profesionales, como la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, en contra de las que son más afines al gobierno, como Jueces y Juezas para la Democracia, que por el contrario pide la dimisión en bloque o sugiere la dimisión en bloque de todos los vocales para que ya sea irremediable esa renovación. Pero los vocales no pueden cargar con las responsabilidades de dos cámaras parlamentarias, insisto, que tienen que ser activadas para que los mecanismos se pongan en marcha. ¿Cuál es la alternativa? Pues dadas las circunstancias y en vista de que se ha convertido el Consejo General del Poder Judicial en pieza de caza mayor para el gobierno recién constituido y recién conformado, y teniendo en cuenta las constantes referencias al lawfare que se están haciendo por parte del Ejecutivo precisamente hacia ese órgano, deslegitimando cualquier pronunciamiento que haga,
acusando o señalando como lawfare o como guerra judicial, por ejemplo, que declare inidóneo al nuevo fiscal general del Estado, que continúa en su cargo pese a estar muy cuestionado en sus 2 primeros años de mandato. Yo creo que las cosas van un poco por el camino de lo que apunta Podemos, que ya es algo que estuvo sobre la mesa en la legislatura pasada. Es decir, lo que quiere el Partido Socialista y Podemos es, sumar en este caso, es que el Consejo General del Poder Judicial pueda ser renovado por las cámaras parlamentarias con un mayor peso del Parlamento sobre el Senado, que recordemos que es donde tiene mayoría ese bloque de izquierdas, el Senado tiene mayoría absoluta el Partido Popular, y que además se reduzca el número de votos de diputados que tienen que apoyar a cada candidato. Sería suficiente con 2/3, como tú apuntabas, en lugar de los 3/5, que es una mayoría reforzada, que es la que está prevista actualmente, precisamente para evitar que el Consejo General del Poder Judicial se convierta en un órgano partidista. Sabiendo que ya se ha metido mano en el Consejo de Estado y hemos vivido la reciente anulación del nombramiento de su presidenta en el Tribunal Constitucional, modificado a la medida de Pedro Sánchez y los separatistas, y que tendrá que resolver sobre la amnistía y tantas otras maniobras en el Poder Judicial, no me extrañaría que en unos meses, en unas semanas, ese sea el planteamiento sobre la mesa, porque, insisto, el Partido Popular parece que no está dispuesto a dar su brazo a torcer sobre una renovación pactada si no se modifica antes el sistema actual para que sean los jueces los que elijan a sus representantes. Es decir, que lo más probable es que nos viésemos con la aprobación de esa reforma, ¿no? Que, como tú decías, ya estuvo sobre la mesa, no llegó a salir adelante, pero ahora, pues probablemente en este escenario sea lo más previsible. Has hablado de lawfare, y precisamente la Comisión Permanente del CGPJ, también publicaba sobre ello hoy en el diario El Debate, se va a reunir para tratar, ¿no?, las declaraciones que hizo el ministro Puente sobre este asunto. ¿Qué sabes de lo que se puede llegar a hablar en esa reunión, o a qué conclusiones pueden llegar los jueces? Pues está la cosa complicada, porque lo que sí os puedo contar es que en el pasado pleno extraordinario que se convocó en el Consejo General del Poder Judicial, el último fue la semana pasada, para tratar precisamente ese perfil del candidato a fiscal general del Estado, que ya ha sido confirmado por el Gobierno, hubo un pleno tenso. La división ya es inevitable en el seno del Consejo General del Poder Judicial. Hay 2 bloques clarísimamente definidos y hubo tensión, y desde luego los análisis y las palabras y las posiciones no fueron especialmente suaves en cuanto a cómo se está viviendo desde el Poder Judicial pues ese señalamiento constante a ciertos jueces, las querellas que han llegado contra otros, incluidos el propio presidente del Consejo General del Poder Judicial y los consejeros llamados conservadores por parte de Sumar, y todos aquellos que se salen un poco del guión de ese relato que el Gobierno lanza ahora mismo sobre que hay que desjudicializar la política, como si los políticos estuvieran al margen de la ley y no fuesen ciudadanos sometidos a la misma, aun en el ejercicio de cargos de representación muy concretos. La realidad es que ese órgano tiene una comisión permanente que es, digamos, la que se reúne con frecuencia, pues semanalmente, para debatir sobre las cuestiones más de día a día, ¿no? Sobre las bajas, las altas de magistrados y jueces por razones de enfermedad o de maternidad, este tipo de cuestiones que son las que necesitan de una gestión constante. ¿Y cómo se compone la comisión permanente? Pues 3 vocales del llamado lado conservador y 3 del lado más de la izquierda jurídica, presididos por el presidente interino Vicente Guilarte. ¿Cómo abordan esa cita? Pues bueno, en el pleno extraordinario se acordó que cada vez que hubiese un pronunciamiento o un intento de señalar a jueces o a fiscales en el marco de ese denominado lawfare por parte de un miembro del Ejecutivo o del Legislativo, la comisión permanente sería convocada en pleno extraordinario para pronunciarse sobre el tema. Yo lo veo complicado que salga también adelante ese pronunciamiento, porque efectivamente en las últimas horas incluso hemos conocido cómo el presidente interino Vicente Guilarte se desmarcaba de esa posición mayoritaria en contra de la continuidad de Álvaro García Ortiz como fiscal general, y de hecho él no votó en contra de su idoneidad, tampoco anunció, según me cuentan en el Consejo General del Poder Judicial de la semana pasada, que se iba a adherir al voto particular, pero finalmente lo ha hecho.
Así que como mañana, si las cosas siguen como siguen, pues serían 4-3, pues parece que esa comunicación institucional o ese comunicado del Consejo a través de la Comisión Permanente, pues no sería igual de unánime, o al menos no se produciría en el sentido de crítica, como sí se hizo en ocasiones anteriores. Recordemos cuando se lanzó el texto y se registró la proposición de ley de amnistía, que tanto el Consejo General del Poder Judicial como la Comisión Permanente lanzaron sendos comunicados muy contundentes en contra de esa medida, de ese mecanismo que Pedro Sánchez y el Gobierno tienen en marcha para pagar el favor de los 7 votos de Junts que garantizaban la investidura, ¿no? Se está hablando también mucho en estos días de Dolores Delgado, porque bueno, el jueves pasado, el jueves de la semana pasada, se vivió un jueves negro, ¿no? Para el gobierno, por todas las noticias que salieron, sobre todo que también tenían que ver pues con este tema, ¿no? Con el tema de la justicia, del Poder Judicial y los tribunales. Se anuló, el Supremo decidió anular ese ascenso de Dolores Delgado, reconoció desviación de poder en su elección como fiscal de memoria democrática, pero ahora has publicado en el debate la abogacía del Estado ha salido a su rescate. ¿Qué procedimiento quieren seguir, que van a seguir, pretenden seguir desde la abogacía del Estado para intentar seguir con esa elección de Dolores Delgado? Bueno, voy a contarlo muy rápido porque es tan lío que yo creo que, para que quede claro, Dolores Delgado sale como fiscal general del Estado porque dimite por razones de enfermedad y vuelve a su plaza en la Audiencia Nacional. Ella dice que regresa a sus quehaceres habituales, donde ella tiene su plaza como fiscal de segunda. En la carrera fiscal en España hay 3 categorías. Primera, que son los más altos fiscales del escalafón. Segunda, que son los intermedios, y tercera, que son, digamos, los que empiezan en la carrera. No es porque sean unos mejores que otros, sino es una cuestión de antigüedad. Cuando Dolores Delgado está en la Audiencia Nacional, se convoca una plaza que es la de fiscal de sala togada de lo militar del Tribunal Supremo, una vacante que deja su anterior titular y para la que pueden optar distintos fiscales de la carrera. Entre ellos presenta su candidatura Dolores Delgado. ¿Qué pasa en aquel momento? Y es esto que ha anulado el Tribunal Supremo la semana pasada, como tú bien apuntabas. Pues pasa que ese nombramiento se produce con la mayoría del Consejo Fiscal en contra. Esto no es inhabitual porque el Consejo Fiscal es un órgano consultivo, puede pronunciarse en contra, pero la facultad última, la decisión última, la última palabra la tiene el fiscal general. El problema es que fue tan evidente la diferencia entre algunos de los candidatos que concurrían a esa plaza con mayor experiencia en el ámbito militar, con una mayor reputación, con una mayor antigüedad frente a Dolores Delgado y sobre todo algunos de los términos que el propio Álvaro García Ortiz utilizó durante ese consejo, asegurando que era algo personal que tenía que hacer como si estuviese devolviendo un favor debido por haber sido, ¿no?, propuesto como sucesor por Dolores Delgado, pues evidentemente dejaron la puerta abierta a que se apuntase efectivamente a que esa decisión que se adoptó no era ajustada a derecho, sino que respondía a otro tipo de motivos, como ha dicho el Consejo General del Poder Judicial y la sentencia también del Supremo, espurios, es decir, personales. ¿Cuál es la situación? Que con ese ascenso de Dolores Delgado a fiscal de sala de lo militar, que fue un ascenso de segunda a primera categoría, Dolores Delgado ya cumplía con un requisito que se pedía para otra plaza, que era la que realmente quería ella, la de memoria democrática. En cuanto se aprobó la ley de memoria democrática, se creó esa plaza que no había existido hasta entonces y Dolores Delgado, que siendo ministra de Justicia participó en la redacción de esa ley de memoria democrática y por lo tanto en la creación o en la confección de esa plaza, optó a ella. Ya cumplía el requisito de ser fiscal de primera porque la habían ascendido previamente. Pero una vez que ese nombramiento intermedio de lo militar queda anulado por el Supremo, Dolores Delgado pierde esa categoría, baja de escalafón. Luego, en la situación en la que se queda es una situación en la que debería ser cesada como fiscal de memoria democrática. Hubo un triple recurso. Uno de los candidatos, el más perjudicado, presentó recurso ante el Supremo por ese nombramiento. Y lo hicieron también la Asociación Mayoritaria de Fiscales, la AEF, y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, la APIF. Esos 3 recursos, cuando se presentan y se formalizan en el Supremo, se les tiene que dar traslado a los abogados del Estado. Y ellos contestan qué opinan, si están de acuerdo con la visión de los que recurren o si por el contrario están de acuerdo en que el nombramiento se hizo con todas las garantías y por lo tanto hay que respetarlo. Bueno, pues la abogacía del Estado lo que dice es que uno de los argumentos
que utilizan los recurrentes para negar esa viabilidad del nombramiento de Delgado en memoria democrática es que no se dejó votar a los vocales del Consejo sobre la incompatibilidad que sobrevolaba a Dolores Delgado al ocupar una plaza que entra en presunto conflicto de intereses con el trabajo de su actual pareja, el ex juez Baltasar Garzón, que ahora es abogado de derechos humanos. Luego, podrían incluso hasta coincidir en causas, siendo él abogado de las víctimas y ella fiscal, algo que no parece, ¿no?, muy ético ni muy estético, y de ahí las quejas de los vocales del Consejo. Pidieron votar sobre esa situación previa para ver si la candidatura era analizable y se podía elegir a Delgado o ya de entrada había que declinarla, y García Ortiz se negó a aceptar esa votación. ¿Qué dice la Abogacía del Estado? Que no pasa nada, que esa votación se denegó, pero como no había causa de incompatibilidad, pues en realidad tampoco afecta al resultado final. Bueno, es la opinión de la Abogacía del Estado, es la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que ya ha rechazado el nombramiento anterior, quien tiene que decidir, y las cosas no pintan muy bien para la señora fiscal de memoria democrática. Pues muchísimas gracias, María Jámara, sobre todo por explicárnoslo, porque es verdad que, como tú decías, todos estos asuntos al final son bastante liosos y nos lo has explicado muy bien. Yo creo que por fin pues, hemos podido entender también un poco más todo el asunto, no todo el jaleo en el que está metida Dolores Delgado, que, como tú bien dices, pues tiene mala pinta, sobre todo después de esa decisión, esa sentencia del Supremo. Te seguimos leyendo, María Jamardo, en el diario El Debate, para seguir entendiendo también todas estas triquiñuelas que hay dentro de tribunales. Gracias, María.